Jesús había estado por 3 años con sus discípulos. Él caminó con ellos, comió con ellos, durmió con ellos. Él vivió 24 horas al día con sus discípulos por 3 años. Y ahora les dice que ha llegado el momento de dejarlos. Y dice que es bueno que Él los deje porque en su lugar enviará al Espíritu Santo. Y esto es lo que más les conviene, les dice Jesús. Y sabes, yo pienso igual. Yo creo que lo que más nos conviene es que venga el Espíritu Santo, que esté en nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos a recibirlo? ¿De veras? Porque el Espíritu Santo, ¿sabes qué quiere hacer? Él quiere morar en nosotros. No solo quiere estar con nosotros, Él quiere morar en nosotros. A eso viene. Sin su presencia no podríamos continuar en el camino. No podríamos seguir a Jesús. Por eso Jesús les dice que es muy importante que esperemos al Espíritu Santo. Jesús es Dios y Él vino al mundo, pero sabes, para entrar en el mundo necesitó un cuerpo. A través de ese cuerpo que Él tomó, manifestó su poder. Hizo cosas grandiosas y no solo eso, ese fue el cuerpo que Él llevó a la cruz para pagar por nuestro pecado. Pero Cristo nos dio a su Espíritu Santo. ¿Sabes? Esto significa que hay un poder en la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 2, verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Jesucristo ocupó un cuerpo, pues el Espíritu Santo viene y hace morada en nosotros. Hay cosas que tal vez jamás has escuchado y hoy Dios ha preparado tu corazón y tu mente, ha abierto tu entendimiento para que lo que tú vas a escuchar traiga un cambio a tu vida. Son cosas que solo el Espíritu Santo te va a enseñar. Yo puedo predicarte la palabra. Yo puedo decirte cosas de Dios, pero es el Espíritu Santo el que te la va a revelar. Gloria a Dios. Juan capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo viene a convencernos. Bueno, ¿y a convencernos de qué? Hasta que no entendemos cuál es la condición en la que estamos delante de Dios, no podremos entender la obra del Señor Jesucristo que nos trae a la vida eterna. Él vino a convencernos. ¿Y sabes cómo nos convence el Espíritu Santo de pecado? Con evidencias. El Espíritu Santo trae las evidencias que nos condenan. Son las evidencias que nos hacen darnos cuenta que estamos en problemas. Son las evidencias que nos muestran que necesitamos arrepentirnos y acercarnos a Jesucristo como Salvador. Para que alguien pueda ver su necesidad de Cristo, tiene que ver primero su condición. Y lo primero que Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es el propósito del Espíritu Santo.
hasta que el Espíritu Santo te convence de tu pecado, hasta entonces tú sientes la necesidad de un Salvador. Y dice el verso 9, dice de pecado por cuanto no creen en mí. Hay infinidad de pecados que podemos cometer, pero aquí está hablando que hay un pecado que es más grave que todos los demás pecados. ¿Y sabes cuál es el pecado? Es el pecado de no creer. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Dios puede perdonarte todos los pecados, cualquier pecado Dios lo puede perdonar. Pero ¿qué pasa con ese pecado si tú no crees en él? Ese pecado no puede ser perdonado. Entonces, es muy grave el no creer en Jesús. Tú puedes dejar incluso algunos pecados y puedes dejar todos los pecados que tú puedas estar haciendo. Pero sabes, aunque tú dejes esos pecados, si tú no crees en Jesús, igual te vas a ir al infierno. Porque es el pecado de no creer en Jesús el que nos condena. Vamos a Juan 3:18, dice, y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todos aquellos que no creen en Jesús están condenados. Sabes, Jesús vino al mundo para librarnos de la condenación, para mostrarnos su amor, su perdón, su misericordia, para mostrarnos la obra de salvación que Él hizo en la cruz. Pero ¿qué pasa si el hombre no le cree? Cuando el hombre no cree en lo que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz, el hombre se está condenando a sí mismo. Cuando alguien no cree en Jesús, él está diciendo, yo no necesito ese cuento. Yo no necesito lo que Jesús hizo en la cruz. No creo lo que haya pasado en la cruz. No es suficiente para mí. Entonces estaríamos diciendo que el error más grande que Dios ha cometido es haber enviado a su Hijo y ponerlo en la cruz por nuestros pecados. Cuando alguien no cree en el Señor y en su obra, ¿sabes? Él está diciendo que todo lo que Jesús hizo es mentira. Él está rechazando la obra redentora de Dios. Entonces, el no creer en Jesús nos condena. Es la incredulidad. Porque una persona que no cree en Jesús, ya no hay nada más que hacer por él. Es la cruz el único lugar y el único medio que Dios escogió para salvarnos. Y entonces el Espíritu Santo viene a convencernos de esto. Es el que nos convence de la obra que el Señor Jesucristo hizo y la necesidad que tenemos del perdón. Él nos hace ver todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Nos hace entender que no hay otra manera para ser perdonados. No hay, no existe. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo para traer a una persona a la vida eterna es tratar con su pecado. Pero si la persona no admite su pecado o si no reconoce su pecado, entonces el Espíritu Santo se va a encargar de convencerle. Primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio
que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Se trata de creer. Hay que creer. Y Él dice que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Eso es lo que Él dice. Juan 14, 21. Vamos para allá. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Creer en Cristo no solo es de dientes para afuera. Creer en Cristo es obedecer sus mandamientos. Entonces, estamos claros en que el pecado más grande del ser humano es la incredulidad. Está condenado por no creer, por no aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero a eso viene el Espíritu Santo. Si tú estás en medio de un asunto legal, ¿sabes? Un jurado te puede condenar por un delito. Y ese juez o ese jurado se van a asegurar de que lo pagues. Simplemente porque ellos te dicen que tú eres culpable y es lo que mereces. Pero ¿sabes? Es interesante lo que hace el Espíritu Santo. Él no te dice que tú eres culpable. Él te convence de que tú eres culpable. Es el Espíritu Santo el que te hace reconocer y decir, este soy yo. Soy un pecador. Él te convence. Nosotros podemos pecar de muchas formas. Somos mentirosos. Somos maldicientes. Pecamos con nuestra vista, con nuestros pensamientos. Pecamos por omisión. Esos son pecados que estamos cometiendo y de muchas formas. Pero Dios aborrece un pecado por sobre todos esos. Es tu incredulidad. Es esa indiferencia que el hombre tiene hacia Dios. Es esa actitud de decirle a Dios, no te necesito. No te creo. No me interesas. Por eso el pecado más grande es no creer en el amor que Dios nos ha manifestado en la cruz del Calvario. Y eso tiene un precio. El no creerle a Dios se paga con la muerte. Todo aquel que no le crea a Dios va a morir. Eso dice la palabra. Tú puedes recibir muchas cosas en la vida, lograr muchas cosas y puedes recibir tantas cosas. Incluso tú puedes recibir hasta una religión, pero no vas a poder recibir a Jesucristo si el Espíritu Santo primero no te convence de tu pecado. Estas tres palabras, pecado, justicia y juicio, tenemos que aprender a digerirlas. Pero más que aprender a digerirlas, necesitamos que el Espíritu Santo venga a convencernos. Porque ahí está la vida eterna. Tú no vas a saber lo que es la justicia si el Espíritu Santo no te convence de tu pecado. O sea, el primer paso es que el Espíritu Santo te convenza de tu pecado para que entonces tú puedas entender lo que es la justicia. La convicción de pecado viene a nuestra vida cuando nosotros vemos las pruebas que el Espíritu Santo pone delante de nosotros. Son esos argumentos que nos culpan y nos llevan a tomar la decisión de buscar a un Salvador y de aceptarlo. Convicción de pecado no es sentir vergüenza. Convicción de pecado no es tener temor por el castigo.
Convicción del pecado es sentir repugnancia por lo que hemos hecho. Convicción de pecado es sentir dolor porque le hemos fallado a Dios. Por eso, una de las razones por las que venimos y adoramos a Dios es porque tenemos una convicción de pecado. La gente se considera buenas personas que de vez en cuando hacen cosas malas, pero Dios dice que la gente es mala que de vez en cuando hace cosas buenas. Pero sabes, la buena noticia es que el evangelio empieza con una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia con la que empieza el evangelio? Que somos pecadores. Esa es la mala noticia. Que somos culpables. Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la justicia de Dios es para nosotros. ¿Y qué es la justicia? Sabes, nosotros nos consideramos buenos, pero el Espíritu Santo viene a decirnos y a convencernos que no somos buenos, que el único bueno es Jesucristo. Él es el único justo. Él vino a convencernos de nuestra injusticia, para que podamos ver la justicia de Jesús. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesús vino, la gente no lo recibió. A Jesucristo lo acusaron de mentiroso. Incluso decían que él era un engañador. También decían que era un pecador. Hasta decían que Jesús estaba poseído por algún demonio, que él tenía pacto con el diablo, que todo lo que él hacía, lo hacía a través de demonios. Y sabes, eso que decían de Jesús es una injusticia. Sus enemigos, cegados por el celo y engañados por Satanás, usaron todo esto para llevarlo a la cruz. Ellos estaban engañados por el diablo. Pero hoy tenemos al Espíritu Santo que viene a convencernos que todo lo que le hicieron al Señor Jesucristo en la cruz fue injusto, que Él no lo merecía, que Él no pecó. Y mira, cuando Jesús estuvo ante Pilato, Pilato lo dijo. Pilato dijo que no había nada de qué acusarlo, que no había en Jesús ninguna culpa. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence de justicia, Él nos está diciendo que Jesús es justo, que Jesús fue puesto en la cruz siendo justo, y que Él es el justo que llevó nuestra injusticia. Él era justo, y siendo justo, Él fue a la cruz a pagar por algo que Él no hizo, pero tú sí lo hiciste. Fue a la cruz siendo justo para cubrir nuestra injusticia. En otras palabras, para que me entiendan por estas tierras, todos los platos rotos que tú rompiste, Jesús los pagó. Por eso ahora Dios nos puede ver justos por su justicia. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos
los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es palabra de Dios que te puede dar la vida eterna si tú lo crees. Si tienes esa fe en Jesús. Yo no sé si tú alcanzas a entender esto, pero ponte de rodillas. Ruégale al Espíritu Santo que te lo revele. Él te va a convencer. Te va a abrir tu entendimiento para decirte que Jesucristo fue puesto en la cruz siendo justo. Que estando en la cruz, ese fue un acto de injusticia. Pero que ahora Jesucristo te ha cubierto de su justicia. Su justicia cubrió nuestra injusticia. Ahora Dios nos ve justos porque tomó tu culpa y la puso sobre la inocencia de Jesucristo. Es el Espíritu Santo que nos muestra que Jesús pagó con su justicia, nuestra injusticia. ¿Lo entendiste? Mira, mucha gente hoy en día tiene sus opiniones de Dios y algunos dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué hay niños en la calle? Si Dios existe, ¿por qué están pasando tantas cosas injustas? ¿Por qué Dios permite esto? ¿O por qué Dios permite aquello? ¿Sabes qué estás haciendo cuando tú piensas así? Tú estás tomando la posición de juez y tú estás diciendo que Dios es injusto. ¿Y sabes qué hace el Señor a través del Espíritu Santo? Él te toma y te trae frente a la cruz y te dice, ¿tú me llamas injusto? Mira lo que yo he hecho. Y estás mirando la cruz y ves la justicia de Dios. Te dice, mira, mi hijo está sufriendo. Mira su rostro. Mira sus manos, su costado. Mira sus pies. Y tú me llamas injusto. ¿Y sabes para qué lo hace? Para que puedas entender lo que tú mereces. Necesitamos ser convencidos de nuestro pecado. Porque si no, vamos a cometer el error de acusar a Dios. Y la palabra dice que Adán cometió el error de desobedecer a Dios. Y podemos decir, bueno, ¿y a mí qué? Si Adán fue el que pecó, ¿por qué yo tengo que cargar con esta culpa? Pues sabes, todos somos descendientes de Adán, pero Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios dijo, si por un Adán que me desobedeció entró el pecado, yo tengo otro Adán que me va a obedecer y él llevará su pecado. Romanos capítulo 5, verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera
por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La condenación vino por uno que desobedeció, pero la salvación vino por otro que obedeció. Y ahora Dios nos muestra en la cruz que tú tienes dos opciones. Primera opción, tú tienes la opción de obedecer o tú tienes la opción de desobedecer. Si tú no puedes creer en Jesús, en que Jesús no merecía ir a la cruz, que era justo, si tú no puedes ser convencido de eso, jamás tendrás la justicia de Dios. ¿Y sabes qué significa? No serás salvo. Es el Espíritu Santo que viene a convencerte que tu salvación es por gracia y no por lo que tú hagas. La justicia humana es muy diferente a la justicia divina. ¿Sabías eso? Si yo me porto bien, es justo que también me vaya bien. En la justicia humana, pensamos que si vamos a nuestro trabajo puntual y llegamos a tiempo y le echamos todas las ganas, es justo que nos den un aumento. ¿Verdad que sí? Esa es la justicia humana. Pero la justicia divina dice otra cosa. La justicia divina dice que tú eres culpable, que tú no te mereces el cielo, que no hay nada bueno en ti, que tú mereces la muerte. Eso es lo que dice la justicia divina. La justicia del hombre está basada en las obras que el hombre puede hacer. La justicia divina está basada en la fe en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando nosotros estamos creyendo que podemos ir al cielo a nuestra manera, por ejemplo, si nos portamos bien, si ayudamos a las personas, cuando nosotros estamos creyendo que podemos ir al cielo a nuestra manera, estamos aplicando nuestra justicia y no la justicia de Dios. Cuando nosotros estamos creyendo que por ser buenos podemos alcanzar la justicia, estamos cometiendo un error. Porque sabes, una persona puede ser buena, pero sin Cristo igual se puede condenar. Tú puedes poner ácido en una botella de agua y puedes tener otra botella con agua. Y es posible que tú no notes la diferencia. Si tienes sed y tomas la botella correcta, no va a pasar nada. Pero si te equivocas o decides por la botella equivocada, tú vas a morir. Es decir, que la justicia de Dios trae vida, pero la justicia del hombre trae muerte. Mira lo que Dios piensa acerca de la justicia del hombre. ¿Cómo es que Dios está viendo a las personas que se creen buenas? Dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros
como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Este texto no habla de las cosas malas que hacemos. Isaías está hablando de aquellas cosas que hacemos que creemos que son buenas. Son esas cosas que nos enorgullecen, que creemos que por ellas podemos alcanzar el cielo. Pero ¿sabes qué dice Isaías? Dice que Dios las ve como trapos de inmundicia. Y sabes, eso es lo más asqueroso que te puedas imaginar. Hay dos maneras para definir esta palabra. Los trapos de inmundicia eran los desechos que usaban las mujeres durante su periodo. Y también los trapos de inmundicia eran esos vendajes que usaban los leprosos llenos de podredumbre. Así ve Dios nuestras obras cuando decimos que son buenas. Y no estoy diciendo que no hagas algo bueno por el Señor. Hazlo. Pero sabes, el error es cuando estamos haciendo cosas y creemos que por esas cosas vamos a alcanzar el favor de Dios. Si en tu corazón está el deseo de hacer algo bueno para Dios, hazlo, pero hazlo con una actitud correcta. Hazlo con gratitud hacia el Señor por lo que Él ha hecho por ti. Entonces el Espíritu Santo viene a convencernos de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es el sacrificio del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que fuésemos hechos justicia de Dios, ¿en quién? En Cristo. Es gracias a Jesucristo como Dios nos ve limpios, justos, merecedores de su amor y de su afecto. Y es a través de la justicia que Cristo nos ha dado en la cruz, como nosotros alcanzamos la vida eterna. Que el Señor te bendiga.